llamaban tierra adentro, la pampa y la cordillera. Después fueron campo afuera, porque las palabras pesan. Con esas cosas empiezan a vaciarnos la cesera. Empiezan cuando en la escuela no hablan del común destino, ni explican por cuál camino llegamos a ser despensa, ni enseñan por qué avergüenza a veces ser argentino. Hablan del ornitorrinco, de Grecia y de las cruzadas, pero jamás dicen nada de asuntos americanos, ni del alma del paisano que se jugó en las batallas. A 35 minutos de la hora 11 le estamos dando la bienvenida al politólogo Aurelio Argañarás para desarrollar su columna política en este sábado en ¿Y vos qué pensás? Desde 102.7 Radio Tortuga. Bienvenido, Aurelio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, María Inés? Bueno, le contamos a la audiencia, ¿te parece de qué se va a tratar la columna? ¿De qué vamos a estar hablando? ¿Puede ser, Aurelio, de monumentos a Perón? Homenajes. Homenajes. Homenajes a Perón. Homenajes a Perón. Ajá, bien. Bueno, yo estuve la semana pasada, justamente por eso no pude concurrir al programa, invitado a Santiago del Estero, a la capital de la provincia, a dar una conferencia en el Paraninfo de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. Sí. El invitante era un instituto, Arturo Jaureche, que está festejando en Santiago del Estero los 35 años de existencia continuada. Mira. Sí. Y la persona que preside el Jaureche es el doctor Bernardo Herrera, que digamos, me inspiró a hablar de homenajes, no de homenaje. Homenajes. Homenajes. Porque la experiencia que voy a contar del doctor Herrera Sí. Es una experiencia que merece ser puesta en un espejo con el homenaje a Perón que hemos visto en estos días, protagonizado por Macri en la capital federal, en la erección de un monumento a Perón. Se ha dicho de paso porque creo que es un motivo de alegría para nosotros. Después de la conferencia se me acercó una persona del público a decirme que me conocía de haber escuchado las columnas de Radio Tortuga. Ah, bueno. Sí. Desde Santiago del Estero. Allí está Radio Tortuga. Pero buenísimo. Radio Internacional. Radio Internacional, por cierto. Bueno, ocurre lo siguiente. El doctor Herrera proviene del radicalismo. Sí. Digamos, y la cuestión de los homenajes a Perón tiene un papel muy significativo en su historia política personal, porque él era legislador en la provincia de Santiago del Estero, legislador provincial por la UCR. Fue electo para el periodo 83-89. Y en el curso de ese periodo, el bloque justicialista de la provincia de Santiago del Estero presentó una propuesta de erección en Santiago del Estero de un monumento a Perón. El doctor Herrera formaba parte en ese momento de la corriente que a nivel nacional tenía como máxima figura a Rosas, el chaqueño Rosas, sí,
que llevaba el nombre de corriente irigoyenista y que era una especie de mosca en la leche, digamos, para decirlo de alguna manera, en el cuadro, digamos, del radicalismo alvearizado, que es el radicalismo que hemos conocido en esta época, aún en el momento, digamos, más brillante del gobierno de Alfonsín. Porque Alfonsín no era precisamente un irigoyenista. Y el doctor Herrera entonces consideró que era su deber votar favorablemente al proyecto de levantamiento de un monumento a Perón en Santiago del Estero. Sí. No esperaba que eso desatara en Santiago del Estero un gran escándalo político, Sí. porque el radicalismo le pidió una rectificación pública de su voto a favor y de la argumentación por la cual había resuelto votar a favor del levantamiento de un monumento a Perón, bajo amenaza de expulsión. Y como él, digamos, con absoluta coherencia y dignidad personal, se negó a dar esa rectificación, a rectificar su voto, sus conceptos del merecimiento que tenía Perón de ser homenajeado en Santiago del Estero, fue expulsado de la Unión Cívica Radical. Y en el resto del periodo del mandato legislativo se vio obligado a constituir un bloque unipersonal. Sí. Esta anécdota, porque en definitiva se trata de una anécdota, creo yo que es profundamente significativa no solamente del valor y la coherencia personal del doctor Herrera, al que yo, digamos, le quiero reconocer esto como a su vez como una devolución al hecho de que me invitara a hablar en Santiago del Estero sobre el tema, el periodismo en la Argentina actual, sino además como una demostración de cuál es la posición natural y honesta, por más que sea una posición que no compartimos, que aparece replicando el voto del doctor Herrera. Es decir, esto contrasta con el homenaje o pretendido homenaje de Macri en Buenos Aires al nombrar una plaza con el nombre de Perón y inaugurar un monumento que en el máximo de los ridículos, los que lo han visto, no he tenido oportunidad de verlo, sostienen que además no se parece a Perón. Sí, algunos dicen hasta que se parece a Cavallo. Sería más coherente de parte de Macri un homenaje a Cavallo. Y yo creo que sí, en cierta forma. Que un homenaje a Perón. Bueno, pero allí estaban algunos sindicalistas, me parece, Hugo Moyano, el expresidente Duhalde, el Momo Venegas también. Estaban participando de eso. Se ve que has tomado nota de los participantes. Algunos sabían, ¿no? Bueno, el caso de Moyano, creo que es una reiteración de su pérdida absoluta de brújula. De rumbo, sí. Orientarse en la política argentina. Absolutamente, pero además creo que hilando un poquito más fino, digamos, ¿no? Porque, digamos, Moyano es ante todo un dirigente sindical, digamos, lo exhibe en una situación de poner por encima sus relaciones como sindicalista con el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde al parecer ha tenido de parte de Macri una situación, que favorece a su sindicato y que sería la contraprestación, digamos, de este gesto político de
Moyano, en lugar de mandar un repudio, digamos, al acto demagógico y deshonesto de parte de Macri de querer aparecer como alguien que puede rendir alguna clase de homenaje a Perón. Y creo que además este modo de relacionamiento con la administración del gobierno porteño tendría que ser inscripta a su vez en algo que hemos visto y que más allá de los posicionamientos que Moyano tomó luego de la ruptura de su CGT con el gobierno nacional, tiene una significación propia, una significación específica, y es su defensa, que la ha mostrado varias veces, de que los servicios de recolección de basura estén en manos de empresas privadas. Porque no otra cosa se puede juzgar de un caso como el de la administración de Quilmes, donde el intendente de Quilmes, Elbardo Gutiérrez, un hombre salido de la UOM, o sea, un hombre que proviene del movimiento obrero y que de los metalúrgicos, no solamente proviene, integra el movimiento obrero, integra, es un metalúrgico, donde hubo protestas de Moyano ante la tentativa de parte de Gutiérrez de municipalizar el transporte y ponerlo en manos de una empresa estatal. Claro, sí. El Estado municipal de Quilmes. Supongo yo que tiene a su vez esto relación con la posibilidad de que los trabajadores que sirven a una empresa de recolección de basura dejen de ser camioneros y pasen a ser municipales. De todos modos, creo que por un lado eso no es una cosa, una cosa no trae la otra, porque hemos visto en Córdoba durante cierto tiempo la empresa Crece, creada por el Estado municipal, privatizada después por Mestre, la hemos visto ser una empresa estatal y sin embargo, respetar la identificación o la pertenencia gremial de los trabajadores de Crece al gremio de camioneros. O sea que tampoco es incompatible la existencia de empresas estatales, que es en realidad la única manera de no transformar en un negocio algo que debe ser visto como un servicio público. Entonces, bueno, por lo menos esos episodios indicarían una suerte de acomodamiento de los puntos de vista con relación al tema de un servicio público que, si nos atenemos a las fórmulas con las cuales se ha identificado históricamente el peronismo, Moyano también allí estaría deslizándose hacia una posición donde coloca lo gremial por encima de lo nacional. Pero creo que si es verdad que además el monumento a Perón no es un monumento que permite identificarlo a Perón, sino a cualquiera, ¿no? Cosa que habla muy mal del autor o de las intenciones y el sentido del homenaje, porque es una cosa elemental que la estatua se parezca a quien quiere representar. A quien quiera representar. De todos modos, creo que en esa anécdota risueña estaría en tal caso puesta de manifiesto el carácter mismo del homenaje, que contrastado con la actitud de los radicales de Santiago del Estero, yo me quedo con el honesto repudio de los diputados radicales de Santiago del Estero, a quien esté dispuesto a poner su voto favorable
me quedo con eso, con la honestidad que significa asumir una condición ideológica que ubica, digamos, al radicalismo actual, con contadísimas excepciones, en el bando de los que arrastraron las estatuas de Evita en el año 55. Y para que, digamos, y si eso vale para los radicales que lo sancionaron al doctor Herrera en Santiago del Estero, con mucha más razón vale para Macri. También, seguro. Macri y los gorilas que lo rodean. Entonces, en realidad, el episodio del monumento a Perón en la capital federal, creo que adquiere un carácter muy desvergonzado y hasta ridículo, de pretensión de usar un símbolo caro, digamos, al pueblo argentino para una operación de electoralismo barato y posiblemente inconducente, porque creo yo que nadie puede creer que, digamos, que en el acto de levantamiento de ese monumento hay alguna cuota de honestidad política de parte de Macri. Y una de las pruebas de que es así es la inexistencia y el repudio de Dante Gullo, que es uno de los autores de la iniciativa por la cual se levantó el monumento. Otra manifestación en el mismo sentido está en esta expresión que muestra la profunda ignorancia y profundo desprecio de Macri por el sentido crítico del pueblo argentino, de pretender que lo importante y lo que podría llevar agua a su molino es la apelación a la frase "juntos unidos triunfaremos". Porque no hace falta ser muy entendido en cuanto al sentido de la marcha peronista como para comprender que el "Juntos Unidos Triunfaremos" no hace ninguna referencia al tipo de unidad nacional pregonado por Macri, que es la unidad nacional bajo la planta del pie de los centros financieros internacionales, del Fondo Monetario Internacional, de los buitres, de la oligarquía argentina, del establishment, digamos, ¿no? Y los núcleos de poder económico concentrado. Y la marchita, en realidad, lo que está aludiendo es a la unidad, digamos, nacional del pueblo argentino para derrotar el bloque al que pertenece Macri. Entonces, mal puede pretender, y cae en el ámbito de lo ridículo, Macri, en transformar en suya la expresión "todos unidos triunfaremos". Gracias, Aurelio Estezaba. Se llamaban tierra adentro la Pampa y la Cordillera, después fueron campo afuera, porque las palabras pesan. Con esas cosas empiezan a vaciarnos la cesera. En tu casa,